Continuamos con la unidad 6. En este segundo video vamos a considerar que ya leyeron todo su archivo de introducción a SQL y vamos a empezar a hacer práctica. Les decía anteriormente que tenían ustedes que estar viendo todos estos ejemplos, analizarlos, pero no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. Entonces vamos a crear este modelo que viene considerado como uno de los ejercicios dentro de estas láminas y nos vamos a ir a MySQL Workbench para crear este modelo. Dijimos que tenemos que crear un nuevo esquema, ¿se acuerdan? Uno de los requisitos es crear el esquema y dentro del esquema nuestras tablas. Entonces vamos a poner este como biblioteca. Una vez que tenemos creado nuestro esquema, vamos a crear nuestras tablas. Primero las entidades fuertes y después las relaciones, las entidades, libro. Vamos a tener un identificador para nuestro libro. Lo vamos a dejar como tipo entero. Lo vamos a dejar así como primary key. Una parte interesante es que si nosotros no tenemos un valor en especial como valor llave, podemos hacer que sean un número secuencial. Y si va a ser un número secuencial, podemos decirle que sea autoincrementable. Esto es de que si lo activamos como autoincrementable, cada que nosotros insertemos un registro, ignoramos el ID y automáticamente nos va a ir poniendo el 1, el 2, el 3. Si después añadimos, cerramos la base de datos y seguimos añadiendo, continúa automáticamente en el 4. Esa es la ventaja de tener un autoincrementable y es cuando no tenemos un valor en especial como puede ser un RFC o un número de control. Después ponemos título, lo dejamos como varchar de 45 y le activamos la casilla de not null porque vamos a impedir que quede vacío. Si vamos a dar de alta un registro, pues vamos a garantizar que siempre tenga datos. Después de título ponemos editorial. Editorial también lo dejamos como varchar. Con 45 es suficiente. Y a qué área pertenece. También lo dejamos como varchar y lo tenemos así. Necesitamos crear primero nuestras tablas y después nuestras relaciones. Bien, aquí ya tengo yo mis 3 entidades. Les expliqué de cómo hicimos la autor. Aquí está ya la de estudiante. Pusimos el número de control, ya no le dejé un número entero al azar, sino que como clave de un estudiante vamos a utilizar el número de control, así como lo tenemos nosotros en el TEC de Tepic. Tenemos nombre, dirección, carrera y edad, lo estamos dejando como entero para poner su edad como un valor de tipo entero. Y en libros sí estamos dejando un número secuencial, por eso lo dejé autoincrementable. Título, editorial y área las dejé como varchar. Ahora vamos a crear, tal como viene en nuestro esquema, vamos a crear las relaciones. Si se fijan aquí, libro, autor y préstamo son nuestras relaciones que van a unir la entidad libro con estudiante y libro con autor. Libro autor no tiene ningún atributo, por lo cual vamos a crear vacío para que nada más herede las ligas a las llaves primarias que está uniendo y se hagan las foreign keys o las llaves foráneas. En préstamo lo que vamos a hacer es añadirle, esta sí va a tener 3 atributos. Vamos a poner
que este libro va a tener una fecha de préstamo, una fecha de evolución, y vamos a tener aquí un valor para saber si ya fue devuelto o no. Aunque la fecha de evolución tenga un día en especial, puede ser que no se cumpla. Por tanto, tenemos que saber si el libro fue devuelto o no. Entonces nos vamos a nuestro Workbench y vamos a crear primero la tabla libro autor. Y esta la vamos a dejar vacía. ¿Sí? Entonces aquí si la abrimos, pues queda sin ningún atributo. Préstamo. Vamos a tener fecha de préstamo. Fecha de préstamo. Le vamos a poner aquí de tipo date, de tipo fecha, y no va a tener primary key porque esta no es una entidad fuerte, esta es una relación. Entonces desactivo el primary key porque esta no va a ser un campo dedicado como en las tablas principales que son libro, autor y estudiante. Estos nada más son los atributos de mi relación. El siguiente atributo es fecha de devolución. Le pongo fecha de devolución y también lo dejo tipo date. Si se fijan, lo estoy dejando el not null desactivado porque estas tablas se van a llenar siempre y cuando existan valores en las entidades que está uniendo. Por tanto, se pueden permitir que estén vacías en un principio. Y agregamos devuelto. Y pues aquí lo podemos poner como binario para que nos especifique aquí. Lo que podemos hacer también es ponerle un varchar. Mejor le vamos a poner un varchar de un dígito y podemos tener para poder controlarlo como un 1 o un 0. Así lo vamos a dejar, que nada más tenga un dígito y nosotros evaluamos si es 1 o es 0, como va devuelto o no devuelto. Una vez que tenemos creado nuestras tablas y nuestras relaciones, bueno, primero vamos a ponerle un nombre a nuestro modelo. Le vamos a poner el mismo. Y una vez que tenemos esto, vamos a crear nuestro esquema. Nuestro modelo, creamos el diagrama desde los objetos que tenemos. Vamos a acomodarlo como lo tenemos aquí. Vamos a poner aquí nuestras tablas. Tenemos que un libro está asociado, un libro está asociado a un autor y este libro está asociado a un préstamo. Habíamos comentado que siempre la manera de hacer nuestro esquema es comenzamos un clic en la relación y terminamos en la entidad a la que está uniendo. Entonces seleccionamos de 1 a n, seleccionamos libro autor y libro. Volvemos a seleccionar el botón de 1 a n, libro autor y autor. Ya tenemos aquí las dos foreign keys. Nos vamos a foreign keys y ya tenemos las dos llaves foráneas. Las llaves foráneas lo único que están haciendo es tener un identificador de las llaves primarias que esté uniendo. Si nuestra relación une dos entidades, pues tenemos dos llaves primarias.
Dos llaves foráneas, perdón. Si esta entidad uniera 3 entidades, pues tendríamos 3 llaves foráneas. Nos vamos con préstamo, un clic a la relación y un clic a la entidad. Seleccionamos otra vez nuestro botón, seleccionamos aquí préstamo y estudiante. Entonces, aparte de nuestras 3 atributos, tenemos nuestras foreign keys. Aquí están, nos vamos a foreign keys y aquí tenemos ya las ligas a las llaves primarias que está uniendo. Esta no tiene atributos más que las puras foreign keys. Ahí ya tenemos nuestro esquema. Vamos a generar el script SQL con el Forward Engineer. Recuerden que con el Forward Engineer ya debemos tener nuestro servidor de conexión. Lo que vamos a hacer es generar nuestro SQL. Aquí tenemos el SQL que va a crear nuestras tablas, porque lo que hicimos anteriormente solo existe en el editor MySQL Workbench. Para que exista en la base de datos, pues tiene que crearse el script con las instrucciones para crear nuestras tablas. Esta es la ventaja de tener ahorita nuestro manejador de base de datos, que no vamos a ir avanzando aunque no dominemos el SQL. Una vez que nos pone que el Forward Engineer ha terminado satisfactoriamente, nuestra base de datos ya fue creada. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es insertar datos en nuestras tablas para poder hacer consultas. Estos archivos van a estar disponibles para ustedes. Y aquí tengo los datos que se tienen que insertar en las tablas para que todos tengamos los mismos resultados. Aquí están los datos para las tablas y las relaciones. Entonces vamos a ir descargando estos archivos e ir trabajando, como les comentaba hace rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con las entidades fuertes. Nos vamos con Libre. Y aquí en la pestaña de columnas, pues nos especifica cuáles son las columnas de nuestra tabla. Si nos vamos aquí a Inserts, vamos a insertar los datos que queremos en nuestra tabla. Tenemos aquí la tabla libro. Entonces, si recuerdan, en libro va a ser un número secuencial. Le pusimos autoincrementable, entonces vamos a ignorar la captura, porque el sistema nos lo va a autogenerar y nos va a autorrellenar. La ventaja es de que pues no nos importa qué número sea, va a ser un número secuencial entero. Y si nosotros continuamos, cerramos la base de datos y después continuamos, el sistema continúa donde se quedó. Título, aquí empezamos entonces a poner tal como nos puso nuestro archivo de apoyo, Visual Studio.net. La editorial va a ser Alfa Omega. Y el área va a ser informática. Una vez que nosotros tengamos capturados todos los registros, tenemos que darle aquí Apply Change. Entonces tenemos que estar trabajando con la captura tal y como se muestra en nuestro archivo de apoyo. Bien, una vez que tenemos capturados nuestros registros, tenemos que aplicar nuestros cambios. Y una vez que damos a aplicar cambios, lo que tenemos que hacer es generar el SQL para que estos registros sean insertados, porque hasta ahorita solo están en nuestro MySQL Workbench. Nos vamos a ir nuevamente a Forward Engineer. Aquí lo que vamos a hacer es decirle a nuestro sistema que inserte, que cree las sentencias insert. Aquí dice generar las sentencias insert para las tablas.
Entonces estaba desactivada, lo activamos para que nos los genere. Entonces aquí está nuestro script. Y si nos vamos aquí al final, tenemos las sentencias insert into. Con esta sentencia SQL nosotros lo que vamos a hacer es decirle que en nuestro esquema biblioteca, en la tabla libro, utilicen, estas son los valores, las columnas de nuestras tablas, y aquí viene los valores. Entonces este es el script SQL para generar la inserción. Dice el forward engineer terminó satisfactoriamente. Entonces, de este modo, nosotros tenemos que repetir el proceso para insertar los datos que vienen en cada una de las tablas. Primero, recuerden de introducir los datos en nuestras tablas, en nuestras entidades fuertes, porque recuerden que las relaciones pues van a asociar los valores llave de estas. Entonces, como tenemos valores autoincrementables, mientras no se generen esos IDs, pues no nos podemos relacionar vaya la redundancia, en las relaciones, en las tablas de libro autor y en la tabla de préstamo. Entonces hay que repetir estos pasos para que queden insertados todos nuestra información que queremos.